a la palabra de Dios. Y quiero hablarte de un tema que es muy importante, porque todos los temas en sí son importantes, pero algunos tal vez nos llegan más que otros, ¿sí? Y es el momento de la elección. ¿De qué lado vamos a estar? ¿De qué lado vamos a estar? Y vamos a tomar el texto bíblico de Josué capítulo 5. Del versículo 13 al 15 vamos a leer, quiero que tomes tu Biblia. Usted sabe, históricamente estaba por producirse la toma de Jericó, en el capítulo 6 se produce, pero la antesala, la preparación de esa toma requería de ajustar algunas cosas. Sabe que muchas veces Dios tiene que ajustar cosas en sus hijos para que ellos puedan ser conquistadores, para que ellos puedan entender. Porque muchas veces, y suele suceder que no sabemos de qué lado estamos y para qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, la visitación de Dios hacia Josué fue para aclararle las cosas. Y lo llamativo de todo, Josué, Oseas, hijo de Nun, tiene una respuesta totalmente adversa a lo que Dios esperaba. Entonces Dios comienza a enseñarle, porque lo que Dios hace es enseñarnos, ¿amén? ¿Cuál es lo correcto y lo que Él necesita que entendamos? Hay mucha confusión, como yo siempre le digo, hay demasiada información y no sabemos cómo responder a esa información y cómo estar en el centro de la voluntad y estar haciendo lo correcto. Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15, dice la palabra, y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Cristo, necesitamos la revelación genuina de tu Espíritu Santo, Dios, para que podamos identificar de qué lado estamos, a quién pertenecemos realmente. Ayúdanos, Señor, derrámate en nuestros corazones con sabiduría, para que podamos entender y aprender y tomar la decisión correcta. Hay una palabra que está en el diccionario, que es epifanía, y es justamente cuando hay una manifestación del oculto, una manifestación sobre las vidas. La epifanía es lo que sucede aquí, se presenta, la Biblia declara que es el mismo Dios presentándose a José, amén. Un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada, nos cuenta la historia. Josué valientemente se aproxima a este hombre misterioso con una espada desenvainada. Y muchas veces yo creo que este ángel es como el pastor sobre el pueblo de Dios. Él tiene la responsabilidad de ver si este hombre es amigo o enemigo. Amén, perdón, de Josué. Él tenía que ir a ver, como el pastor, a ver, ¿esta persona es buena o no es buena? Josué hace una pregunta lógica a este hombre, impresionante. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta de este hombre es curiosa y casi evasiva y dice no. No era la respuesta propia a la pregunta de Josué. Pero de cierta forma el hombre se rehúsa a responder la pregunta de Josué porque no es la pregunta correcta la que hace Josué. No es la pregunta más importante que puede hacer en ese momento Josué de su vida. Él, como un hombre espiritual, tendría que haber imaginado la aparición de Dios en un momento tan crucial en su vida y en la decisión más importante, que era la toma de Jericó, que era el primer bastión que tenía que tomar el pueblo de Dios, porque era opositor al camino que tenía que ir hacia la tierra prometida. Entonces necesitaba tomar Jericó. Por eso la importancia de Jericó históricamente. La pregunta realmente no era si el Señor estaba del lado de Josué,
La pregunta correcta era que si Josué estaba del lado del Señor. Muchas veces nos tenemos que preguntar si nosotros, si Dios está con nosotros, nosotros estamos con Dios, ese es el tema. El hombre anuncia que él es el príncipe del ejército de Jehová. Este es Dios haciéndose valer su rango sobre Josué, quien él mismo era un gran líder militar, porque Josué era un hombre, un general, era una persona muy diestra en la batalla. Pero no era el comandante en jefe, porque el comandante en jefe de nosotros es Dios. Amén. Él dirige las huestes sobre la tierra de sus hijos. El ejército de Jehová aquí es usado en una forma que implica que los ejércitos comandados son ejércitos angelicales. Y este es un ser que comanda ángeles. También Josué se refiere al ángel como mi Señor. Fíjate vos, cuando él cae, dice mi Señor. Y sobre todo, recibe una orden de quitarse las sandalias. Mirá, ¿por qué? Y quiero ir trabajando con esto para que entiendas el mensaje completo, porque si no tenemos esta introducción no vas a entender el mensaje. Le pide que se quite el calzado. Significa que cuando nosotros vamos a tener una relación con Dios, vamos a tener que quitarnos la manera de caminar que teníamos. Tenés que sacarte esa la manera de decir, Señor, ya no camino como antes, voy a caminar de la manera que tú me dirijas. Tú eres el que va a guiar mis pasos, entonces yo voy a ser obediente. Porque acuérdese que solamente la obediencia trae bendición a las personas. Los que han estado en el ejército comprenden lo que yo le digo. Estar bajo un canal de mando significa que vos no mandás, sino que vos obedecés. Y el grave problema que existe en nuestra sociedad es que nosotros no queremos obedecer a nadie. Somos muchas veces desordenados en ese sentido. Y nosotros debemos entender que si decimos Señor, tenemos que estar bajo la mano del Señor. Porque Señor significa señorío, significa que yo voy a aceptar lo que Dios me diga. Y yo no voy a debatir con Dios si está bien o está mal. Lo voy a hacer y nada más, y punto. Y ahí yo voy a tener los resultados de mi vida. Así que Josué sabía muy bien esto, porque había estado al mando de ejércitos. Aquí, muchas veces, quitarse las sandalias en este acto es una imagen de nuestra humanidad y el contacto con el mundo sucio en el cual vivimos. Era para Josué, porque él estaba en la palabra de Dios y era una prueba clara del hombre que delante de él era la voz que había estado en el arbusto ardiente. Este era Dios. Estuvo con Moisés este Dios. Y él automáticamente obedeció. Y Josué así lo hizo en muestra de sumisión total a Jesucristo. Muestra que él sabe quién está a cargo realmente de las cosas. Ahora, la pregunta sería en esta noche, ¿sabes quién está realmente a cargo de todo aquí? Dios. Por eso, en esta noche, necesitamos ver, porque la visitación de Dios en este momento tenía algo de importancia porque era un tiempo estratégico, porque Dios le tenía que decir cómo iba a batallar en el frente de Jericó. Si no le hubiera dado las recomendaciones que le dio, ellos no hubieran tomado Jericó. Amén, acuérdate bien que tenían que dar 7 vueltas, a la 7ª iba a caer el muro, todos sabemos la historia, ¿no? Pero si el Señor no le decía cómo tenían que batallar, estos iban y pum, se iban a chocar todas las paredes. Y las paredes, escúchame bien, tenían un grosor de 7 metros de ancho. Así que te imaginas que no lo iban a poder nunca vencer. Pero sin embargo el poder de Dios dice que hizo que esas murallas cayesen hacia adelante. Es un milagro tremendo. Sería bueno muchas veces que tomemos la Biblia y miremos lo que Dios puede hacer. Y muchas veces nosotros quedamos impactados por un problemita. Y pensamos que ese problema no va a ser derrumbado. Yo te digo que Dios sí tiene poder para hacerlo. Dios vino con un plan para capturar Jericó. Ahora, lo que nosotros necesitamos medir en esta noche, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Sí? Y quiero hablarte en el primer punto, elegir del lado en que vamos a estar. En nuestro texto de cabecera nos muestra un enfoque equivocado para servir a Dios.
Él hizo la pregunta equivocada porque tenía un concepto equivocado. Él lo que primero tenía que saber de qué lado estaba él, si realmente creía que Dios podía hacer ese milagro. Y esta es la disyuntiva que mucha gente tiene, que no sabe qué decidir, porque no saben si Dios va a responder o no. Yo quiero decirte algo, la fe es algo que no vamos a ver, pero tenemos que esperar que se ocurra. ¿Amén? Eso es fe. No es decir simplemente creo en Dios y dejo que Dios haga todo. No, yo necesito impulsar esa fe para que se produzcan milagros. Aleluya. Nosotros decimos y pensamos, sé cómo funcionan las cosas, estoy a cargo, yo puedo hacerlo. Josué no pudo reconocer que se estaba encontrando con Dios. Escúchame bien, ¿eh? A simple vista él no reconoció que era Dios. A medida que fue transcurriendo el diálogo, comenzó a caerle la ficha. Muchas veces a la gente le cae tarde la información de lo que es Dios realmente y de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. ¿Sabe por qué? Por eso titubeamos tanto en tomar decisiones correctas en nuestra vida. Porque queremos confirmación. Acordate, Gedeón, mirá, si el vellón no sale mojado, no voy a creer. Y si sale seco, no. 2 veces ese hombre no estaba convencido. ¿A quién iba a servir realmente? Y Dios hizo el milagro de mostrarle que él podía y tenía la capacidad de hacer cualquier cosa en la tierra. Josué estaba haciendo planes en la vida sin Dios. Y muchos hacemos planes para toda nuestra vida, pero sin Dios. Hacemos planes para nuestro tiempo, hacemos planes para ganar más dinero, amén. Hacemos planes para estudiar una buena carrera, y no es malo, pero no es el fin de todas las cosas. Ahora, la pregunta correcta es, ¿consultamos a Dios cada vez que hacemos algo? ¿Sí? ¿Consulta a Dios lo que va a hacer usted? ¿O primero lo hace y después ve los resultados? Y después decimos, es una bendición de Dios. No, no es una bendición de Dios. Muchas veces las cosas resultan porque resultan, pero si fracasan, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A quién vas a buscar como culpable si vos tomaste esa decisión, no consultando a Dios? La actitud de Josué nota lo siguiente. Ayúdame, Dios. Escucha bien. Cuando él se arrodilla, está diciendo, ayúdame, Dios. En mis planes, esto que viene es muy grosso para mí. Es demasiado para mí. Si yo no tengo la ayuda del cielo, no voy a poder tener esta victoria que tanto lo necesitamos, porque hay mucha gente que necesita pasar a una nueva vida. Hay una gente que necesita tener una nueva esperanza. Hay gente que necesita tener una nueva herencia, porque usted y yo venimos de malas herencias y necesitamos que Dios cambie eso en nuestra vida. Mucha gente pregunta por qué en la vida le va mal. ¿Sabe por qué? Porque vivimos de maldición en maldición. Venimos de padres separados, de abandono. Venimos de personas que muchas veces ni nos dieron cariño. Mucho resentimiento, algunos sin padres. Y quiero decirte algo. Todo eso, aunque tú no quieras reconocer, esto afecta terriblemente el carácter de las personas. Por eso somos como somos. En vez de estar abiertos, estamos a la defensiva porque siempre pensamos que alguien nos va a dañar. Es normal, de la persona que ha sido dañada, quiero decirte. Esta es la reacción del ser humano, al cubrirse ante tal vez algo que no conoce. Ahora, lo importante en la vida cristiana es tener una revelación propia de Dios, de tener una comunión perfecta con Dios y de poder depositar toda la confianza en ese Dios. Y eso no se edifica de un día para otro, se edifica a través de la revelación propia, cuando Dios toca en el punto neurálgico que necesitamos que Él toque. Ahí se desnuda todas nuestras falencias y comenzamos a decir, Señor, yo voy a hacer lo que vos me decís, porque lo que vos trajiste a mi vida es totalmente nuevo, renovado, y yo necesito eso. Dice que estando en el versículo 13 de nuestros textos, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En sí lo que le estaba diciendo Josué esto, mirá, si no me ayudas a hacer lo que digo, entonces eres mi enemigo.
Si no estás conmigo, estás en contra de mí. Muchas veces hay cosas que se nos vuelven en contra. Acordate que Jesús tenía un discípulo muy especial, era Pedro. Él lo había escogido en la orilla cuando estaba pescando, él lo había rescatado y estaba haciendo una tarea de discipulado en Pedro, amén, enseñándole muchas veces la falla en el carácter que tenía, una persona muy irascible, muy impetuosa. Tenía una cierta calidad de líder, ¿viste? Pero lo importante, tal vez lo que tenía que trabajar era de la manera que Pablo lo tenía que decir. ¿Me entendés? Entonces Dios trabajaba de una manera. Y Dios, a través de Jesucristo, había trabajado en el corazón de Pedro. Pero llegó un momento que Pedro no sabía de qué lado estaba. ¿Amén? En Mateo capítulo 16, versículo 22, tenemos el relato. Mateo 16, 22. Había una tarea, había un plan específico de Jesucristo, tenía que ir a la cruz, sí o sí, para salvar a la humanidad. Ese era el plan de salvación. Amén. El Dios haciéndose hombre, yendo a la cruz, muriendo por toda la humanidad. ¿Para qué? Para crucificar de esa manera el pecado de toda la humanidad. Amén. Había una tarea específica y para eso había venido el Mesías. Amén. Pero siempre había alguien que quería estorbar esta tarea. Porque si no pasaba eso, no había salvación para nosotros. Amén. Quiero que entiendas. Entonces, ¿quién era el que se opone? Mira quién se opone, Pedrito. Pedrito, mira lo que le dice. Viste, él estaba, yo creo que en ese momento, en el cuerpo de Jesús, era un ser humano y sentía, tenía sensaciones, miedos. Y yo creo que él estaba pensando a mil en ese momento, Jesús, de lo que le iba a acontecer. Acuérdate que dice que en el Getsemaní, él transpiró gotas de sangre. Amén. Significa que él estaba orando y él estaba viendo el sufrimiento. ¿Te imaginas? Y encima, en vez de apoyarlo a este hombre, mirá lo que le dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mirá lo que dice. Le estaba diciendo: che, Dios, tenés que tener compasión de vos. ¿Cómo le va a faltar respeto así a Dios? ¿Cómo le va a faltar respeto a Jesús de esa manera? ¿Por qué? Porque Pedro directamente tenía una confusión tremenda, no sabía para quién estaba tirando. Entonces, cuando hay esa duda, el diablo comienza a actuar, porque el diablo lo estaba usando a Pedro, para hablarle a Jesús. Fíjate vos, mirá la estrategia que el diablo usa. Usa la debilidad de este hombre para hablarle a Jesús. Él sabía lo que iba a acontecer, entonces usa una parte débil. Mirá, muchas veces cuando hay titubeo en tus decisiones, el diablo va a usar eso para traerlo en contra tuya y de tu familia. Es muy importante que entiendas la estrategia que tiene el enemigo. Esto es una frustración en la vida y Dios lucha contra esto. Dios aparece con una espada desenvainada para luchar. Si simplemente vivimos haciendo nuestra propia voluntad, Dios luchará contra nosotros. Escucha bien. Si vos te querés hacer daño, Dios va a sacar la espada y va a pelear en contra tuyo. Si vos te empecinás en hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios, Él va a sacar la espada y va a venir a enfrentarte. Porque Él necesita luchar contra eso que te está tomando. Amén. Porque esto es destructivo. Y Dios destruye nuestros propósitos porque Él tiene planes mejores para nosotros. Amén. Viste que siempre creemos que lo que nosotros tenemos planificado es mejor que lo que Dios nos da. Y Dios dice: no es así, yo voy a destruir todo eso. Y te puedo asegurar que Él lo va a hacer. Si nosotros dejamos que esto influya en nuestra vida, va a destruirla. Amén. Destruirá las almas de las personas, porque los planes, amén, que muchas veces no condicen con lo que Dios tiene, siempre van en contra del ser humano. Personas que Dios ha planeado para que sean salvos y sean ayudados por Él. Y muchas veces hasta rehúsan la salvación la gente. Dios lucha contra nuestra voluntad. Y yo te puedo asegurar que muchas veces nuestra voluntad no está muy bien en lo que Dios quiere.
Amén. Nuestra voluntad es contraria a la voluntad de Dios. Nos enfrentamos entonces a Dios en la arena de la insatisfacción, porque las personas cuando no consiguen lo que quieren están insatisfechas. Y siempre, escúchame bien, quiero que entiendas esto. Cuando vos estás en el camino del Señor, por más pruebas que vengan, aflicción, siempre al final tenés la victoria. Pero cuando estás en tu propio camino y fracasan tus planes, siempre vas a estar insatisfecho. Siempre vas a estar frustrado en la vida. ¿Sabe por qué? Porque tus planes no son los mejores que los que Dios tiene. Sentimos insatisfacción porque queremos hacer lo nuestro y no lo de Dios. Ahora, yo te pregunto, y es bueno muchas veces hacerse preguntas, ¿qué es lo que yo quiero de la vida? Porque Dios sabe muy bien lo que quiere, ¿eh? Pero la pregunta sería, ¿qué quieres tú para ti? ¿Qué quiere usted para su vida? ¿Usted quiere seguir sufriendo? ¿Quiere seguir siempre viviendo de lástima? ¿O quiere vivir una vida plena? Ser una persona que marque la diferencia, porque lo tiene a Dios. Por eso, quiero hablarte en el segundo punto acerca del encuentro con Dios que debemos tener. En nuestro texto, Dios aparece y se encuentra con Josué. Él no viene en una multitud, escucha bien, no viene en una multitud. ¿Por qué? Porque Él es el principio de todas las cosas. Él comienza cara a cara. Y ahí comienza el principio de tu vida. Un encuentro personal con Dios. Aquí siempre me detengo, porque es un punto siempre a ver muy de cerca. El problema, quiero que me entiendas en esta noche, no es la iglesia, no es el pecado, no es todo lo que nos pasa, no es la falta de dinero, no es nada. El problema grave que existe con nosotros es que todavía no hemos tenido un encuentro con Dios. Necesitamos tener ese encuentro. Y mire que Josué tenía pergaminos para decir que era un hombre espiritual, ¿eh? Acordate, dice que él esperó a su Señor en el monte Sinaí cuando fue a buscar las tablas. Acuérdese que él ni se movió. Significa que era obediente. ¿Está? Era una persona muy capacitada, pero sin embargo, no había tenido un encuentro con Dios. Cuando él se hace una persona importante para sí mismo, es cuando tiene este encuentro con Dios cara a cara. Cuando Dios le dice, bueno, sacate el calzado, despegate del mundo, despegate de todo lo que está atándote y yo quiero hablar con vos porque tengo que darte directiva. Es lo mismo que Dios hace contigo cuando vienes a la iglesia. Si vos querés que las cosas funcionen en la iglesia, tenés que quitarte el calzado, tenés que sacarte los zapatos. Voy a predicar descalzo. Gracias a Dios que no tengo la media rota. Si yo quiero que las cosas funcionen, mi vieja vida tiene que quedar afuera. Amén. Dios, necesito que me diga lo que tengo que hacer. Ya me despojé de todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me postro y escucho lo que Dios me dice. Saco el orgullo que hay en mí. Amén. Me despego de eso y dejo que Dios ordene mi vida. Porque yo sé que estando del lado de Él, soy más que un vencedor. Ahí está la bendición verdadera. Ahí están los cambios que vos necesitas. Ahí está la paz que andas buscando. Porque ahí está el centro de todo lo que el hombre y la mujer necesita. Es cuando tenemos un cara a cara con Dios. En donde no hay dudas. En donde nosotros no somos atraídos por lo foráneo, sino que estamos en el centro de la voluntad de Dios, esperando que Él haga milagros. Y los milagros se producen, hermano. Porque yo te puedo asegurar que después de este encuentro que Dios tuvo con José, su vida cambió completamente. Él sabía de qué lado estaba. Él sabía muy bien a quién servía. Y si vos podés leer la vida de Josué, de ahí en adelante, la cantidad de batallas que ganó,
¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Fue el más conquistador de todos. Amén. Él cuidó su familia. Él le enseñó a sus nietos, a sus hijos. Y se dio el gusto de hacer el gran discurso delante de todos. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Porque una persona que habla así es porque una persona que la tiene bien clara, hermano. Las personas que la quieren tener bien clara tienen un encuentro con Dios en su espíritu. Y no se trata de incitarte a que hagas lo contrario, sino que tenés que venir vos por tu propia fuerza a buscarlo a Dios. Porque ¿sabés dónde se produce el encuentro con Dios? En la lectura, en la oración, en una campaña, en un servicio. Dios puede hacer ese milagro de ese encuentro que tanto necesitas. Siempre estamos buscando cosas para poner una excusa. Acuérdate que yo dije que somos fabricantes de excusas, ¿no? Somos muy fabricantes de excusas los seres humanos. Pero cuando nosotros nos despojamos de la excusa, comenzamos a ver con claridad lo que necesitamos. ¿Qué hay que hacer? Lo hacemos. ¿Viste cuando tenemos la predisposición de las cosas, a hacer las cosas? Pastor, ¿qué hay que hacer? Lo vamos a hacer. ¿Amén? Pero cuando no tenemos las predisposiciones, comenzamos, voy a ver si me puedo hacer un tiempito. Ya hay una excusa. Porque si yo necesito que Dios me ayude, voy a poner todo el empeño, toda mi fuerza para que esto se logre. Yo no voy a poner excusa. Josué en ningún momento puso excusa. Sabía que tenía una tarea muy importante y necesitaba que Dios estuviese con él. Amén. Esto es lo que necesitamos usted y yo, escuchar la voz de Dios, aceptar su voluntad para nuestras vidas. Y como Dios se encontrará con nosotros, como le decía, la respuesta es esta: esto es un asunto tuyo. No es el asunto de nadie, es el asunto suyo. Esto es asunto suyo. Y acordate que puede ser tu encuentro, tu asunto, puede ser en oración, en la lectura de la Biblia, en un sermón, mientras estás manejando, en el auto, en donde quieras, ¿eh? Dios deja clara su voluntad cuando tiene que hablar. Quédate tranquilo. Yo he escuchado la voz de Dios en la bomba. Caminando por arriba del terraplén solo, a las 3, 4 de la tarde, Dios me habló todo. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué manera va a hablarnos. Esto no es ser místico, esto es ser real. Cómo Dios puede trasladar a nosotros una inquietud al pueblo, porque nos tiene que hablar y nos habla a través de su Espíritu Santo. Una conversación con Dios. A menudo las reuniones con Dios tienen que ver con un llamado o un propósito. ¿Sí? Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, yo haré que seáis pescadores de hombres. Cuando el Señor llama a los hombres, a estos pescadores, dice, los llamó que vengan a Él. Y dice que, ustedes estaban pescando peces, ahora van a pescar hombres. ¿Viste cómo te cambia la comisión? Yo quería ser arquitecto, terminé siendo municipal. ¿Amén? ¿Viste cómo Dios cambia la comisión? ¿Amén? ¿Cuál es el propósito de tu vida en esta noche? Porque Dios puede tener un plan para ti, diferente al que tienes ahora. ¿Amén? Yo me gusta escuchar a la gente porque dice, no, porque pensamos hacer, y yo diría, y se me prende, viste, la parte bíblica donde si Dios quiere lo haremos. ¿Amén? Yo nunca escucho si Dios quiere, ¿no? No, porque vamos a hacer esto, pastor, sí. Y yo digo, te estás olvidando de algo principal, si Dios quiere lo vas a hacer. ¿Amén? Si Dios quiere. Ese es el propósito de este servicio en esta noche. Un lugar donde podamos encontrarnos con Dios y escucharlo. Una atmósfera creada para un mensaje de Dios, para vos específicamente. Y voy a hablar en el último punto, así vamos cerrando. Quitarse los zapatos, lo que yo hice. Dios deja bien en claro que Él está a cargo de nuestras vidas, ¿sí? Él clarifica, Él tiene la potestad sobre nuestra vida. Él está a cargo. Dice Josué 5:14, él respondió no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces José, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Dice Dios, yo determino el plan de batalla de tu vida.
tengo derecho sobre tu vida